Como sabemos, México tiene una gran historia acerca de las huelgas. Una de ellas fue la huelga cananea, las huelgas universitarias y la del Río Blanco. Pero en su artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace mención que la huelga es un derecho tanto de los trabajadores como de los patrones, pero en su reglamento se hace mención en la Ley del Trabajo desde el artículo 440 al 469, donde haremos una breve explicación a continuación. En este presente video hablaremos sobre la huelga. Como sabemos, la huelga es un derecho fundamental para los trabajadores donde expresan su descontento y peticiones con algunas cuestiones laborales. Ahora bien, como punto 1, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440 menciona que la huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. También debemos recordar que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Según la ley, la huelga se da de forma ilícita, justificada y declarada inexistente. También debemos recordar que el procedimiento de la huelga se da con la presentación del pliego de peticiones. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades y cuando en caso de guerra los trabajadores pertenezcan o dependan al gobierno. Esto quiere decir que los trabajadores no podrán ejercer este derecho. Y como dice en el artículo 446, la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al que ya está fijado y cuando no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y cuando no se cumplieron los requisitos o el papeleo señalado en el artículo 920. También cabe recalcar que no se podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Otro punto no menos importante es el objeto de la huelga, que es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado, y como punto final la terminación de la huelga. La huelga se terminará, como lo menciona en su artículo 469, por un acuerdo entre los trabajadores y los patrones. El otro sería si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento. Esto quiere decir que el patrón acepte el trato inicial. Como punto 3 sería porque se eligió un laudo arbitral para intervenir y decidir. Y como punto número 4, que el conflicto quede en manos de la conciliación y arbitraje y junto con las partes tomen una decisión.